Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo resumen para Última Vuelta. En esta ocasión vamos a repasar todo lo que nos dejaron los eventos del deporte motor durante el último fin de semana. Así que sin más dilación, comenzamos. El MotoGP celebró el Gran Premio de Francia. El sábado era Jorge Martín quien marcaba el mejor tiempo de la sesión clasificatoria. La carrera sprint iniciaba y Jorge Martín se colocaba primero, seguido por Marco Bezzecchi y Alex Espargaró. Finalizando la primera vuelta, Marc Márquez superaba a Maverick Viñales por el cuarto puesto. En la segunda vuelta, Pedro Acosta adelantaba a Enea Bastianini, pero se pasaba y el italiano recuperaba la posición. Llegando a la chicane Dunlop, Bastianini adelantaba a Fabio Quartararo, quien buscaba un buen resultado en su carrera como local. En el último sector del circuito, Acosta superaba a Quartararo, quien también era superado por Raúl Fernández. Vuelta después, Alex Espargaró cumplía con la primera de dos long lap penalty. Además, también se producía la caída de Joan Mir y el abandono de Francesco Bagnaia por problemas técnicos. Llegando a mitad de carrera, Bastianini superaba a Jack Miller en la chicane para colocarse sexto. Por su parte, el piloto de KTM perdía la posición con Fabio Di Giannantonio una vuelta más tarde. A 7 vueltas para el final se producía el abandono por caída de Alex Rins. Además, Acosta superaba a Miller en el último sector. En el giro número 9, Pedro Acosta subía al séptimo puesto cuando adelantaba a Fabio Di Giannantonio. A poco para el final se producía la caída y abandono de Marco Bezzecchi cuando marchaba segundo. Caía la bandera cuadros y Jorge Martín era el ganador de la carrera sprint. En la segunda posición finalizaba Marc Márquez y en el tercer puesto Maverick Viñales. En cuanto a la carrera principal, iniciaba con Bagnaia colocándose primero, seguido por Martín, quien intentaba superarlo en la primera curva, pero se pasaba y Bagnaia recuperaba el liderato. En la segunda vuelta, Pedro Acosta superaba a Maverick, quien levantaba la moto para evitar un contacto. Más tarde, Di Giannantonio superaba a Espargaró, pero se iba largo y el español recuperaba el tercer puesto. Metros más tarde, Acosta intentaba superar a Di Giannantonio, pero se caía y por muy poco Fabio se libró del accidente. En la vuelta 4 se producía la caída y abandono de Marco Bezzecchi, quien buscaba adelantar a Enea Bastianini. 3 giros más tarde, Marc Márquez intentaba superar a Maverick Viñales, pero el de Aprilia se defendía bien y mantenía la quinta posición. En la vuelta 10, Alex Espargaró cometió un error y era superado por Fabio Di Giannantonio. Además, más tarde perdía la posición con Viñales y posteriormente con Marc Márquez. Más tarde Bastianini superaba a Alex, pero lo dejaba sin pista y el de Aprilia se iba por la escapatoria, perdiendo la posición también con Fabio Quartararo. En la vuelta 15, Márquez conseguía superar a Viñales, que se pasaba en la curva 8. Algunas vueltas más tarde, Marc Márquez intentaba superar a Di Giannantonio, pero no lo conseguía y pasaba a defenderse de Viñales. En esta vuelta también se producía la caída y el posterior abandono de Fabio Quartararo cuando marchaba sexto. En la cabeza de carrera, Márquez superaba a Di Giannantonio para colocarse tercero e ir en busca de los punteros. A 7 vueltas para el final, Jorge Martín superaba a Bagnaia, pero se pasaba y Pecco recuperaba la primera posición, aunque el piloto de Pramac conseguía adelantar a Bagnaia una vuelta más tarde. Caía en la bandera cuadros y Jorge Martín ganaba el Gran Premio de Francia, consiguiendo un fin de semana perfecto. En la segunda posición finalizaba Marc Márquez y en el tercer puesto Pecco Bagnaia. La siguiente ronda será el Gran Premio de Cataluña del 24 al 26 de mayo. El Campeonato Mundial de Rally celebró el Rally de Portugal. El jueves por la mañana, Dani Sordo marcó el ritmo del shakedown a pesar de ser su primera prueba en el campeonato después de 6 meses de ausencia. Durante esta misma jornada se realizó la etapa 1, donde el más rápido fue Thierry Neuville, quien se colocaba como líder del rally. El viernes, 3 pilotos diferentes se adjudicaron victorias de tramo en las 4 etapas matutinas. La estrella de Toyota Takamoto Katsuta adelantó a Thierry Neuville y luego se mantuvo entre los 5 primeros en las siguientes etapas para colocarse como líder de la competencia. Por la tarde, Kalle Rovanperä se hizo con el liderato tras adelantar al líder Takamoto Katsuta en la segunda especial de la tarde. Además, fue el más rápido en el penúltimo tramo, aunque Sebastian Ogier finalizaba el día a pocos segundos de su compañero finlandés. En la mañana del sábado, Sebastian Ogier se hizo con el liderato del rally aprovechando los problemas de su compañero Rovanperä y Katsuta. Por un lado, Kalle Rovanperä no calculó bien una curva de derechas, se fue largo y chocó contra un árbol, lo que hizo que su GR Yaris volcara y forzara su abandono. Por otro lado, Katsuta se detenía al costado del camino ya que su suspensión trasera estaba gravemente dañada. La jornada del sábado finalizaba con Ogier en lo más alto, seguido por Ott Tanak, quien se quedaba a solo 12 segundos del francés. El día domingo, Ott Tanak salió con toda su artillería a por Ogier, pero el piloto francés supo mantener su ventaja como líder durante los últimos 4 tramos del rally. De esta forma, Sebastian Ogier era el ganador del Rally de Portugal, consiguiendo su sexta victoria en suelo portugués. En la segunda posición finalizaba Ott Tanak y en el tercer puesto Thierry Neuville. El próximo rally será el Rally de Italia del 30 de mayo al 2 de junio.
El Mundial de Motocross celebró la sexta ronda en Galicia. En la carrera número 1, Jorge Prado marcaba el holeshot y se colocaba primero, seguido por Romain Febvre y Calvin Blanderen, aunque por detrás Tim Gajser superaba a Blanderen y a Valentin Guillot para colocarse tercero. A pesar de su ritmo inicial, Gajser se caía una vuelta más tarde y debía comenzar a remontar posiciones. Más tarde, Jeremy Seewer superaba a Cornelius Toendel y por delante Blanderen adelantaba a Guillot. Por su parte, Valentin Guillot también era superado por Jeffrey Herlings. Además, Tim Gajser también intentaba adelantarlo, pero se salía de pista. De todas formas, el piloto de Honda lograba superar a Guillot algunas vueltas más tarde. En la cabeza de carrera, Romain Febvre se mantenía segundo, pero no tenía el ritmo para alcanzar a Prado. Más atrás, Glenn Koldenhoff superaba a Guillot, quien no paraba de perder posiciones. Caía la bandera cuadros y Jorge Prado ganaba la carrera número 1. En la segunda posición finalizaba Romain Febvre y en el tercer puesto Calvin Blanderen. En la carrera número 2, el partidor de Herlings y Prado sufrían un desperfecto y ambos pilotos quedaban frenados en el inicio. Debido a esta situación, la carrera se interrumpía para reparar el partidor y posteriormente se hacía un relanzamiento. En el relanzamiento era Calvin Blanderen quien marcaba el holeshot y se colocaba primero. A pesar de su gran inicio, Blanderen perdía el primer puesto cuando era superado por Prado algunas curvas más adelante. Por detrás, Koldenhoff cometía un error y era superado por Febvre, y vueltas más tarde perdía la posición con Tim Gajser, quien de paso también superaba a Febvre metros más adelante. Por su parte, Herlings avanzaba y superaba a Seewer. Más tarde hacía lo mismo con Koldenhoff luego de un inicio muy complicado. En la cabeza de carrera, Gajser subía el ritmo superando a Blanderen por el segundo puesto y acercándose a Prado, quien marchaba primero. Más atrás, Herlings seguía remontando y superaba a Febvre. Posteriormente, el holandés adelantaba a Blanderen por el tercer puesto. En la cabeza de carrera, Gajser se caía cuando estaba a punto de superar a Prado. Además, el piloto de Honda perdía la posición con Herlings. Caía la bandera cuadros y Jorge Prado ganaba la carrera número 2. En la segunda posición finalizaba Jeffrey Herlings y en el tercer puesto Tim Gajser. En cuanto a la clasificación general del Gran Premio, el vencedor fue Jorge Prado. En la segunda posición finalizó Jeffrey Herlings y en el tercer puesto Romain Febvre. La siguiente ronda será el Gran Premio de Francia del 18 al 19 de mayo. El Campeonato Mundial de Resistencia celebró las 6 horas de Spa-Francorchamps. El día viernes, Antonio Fuoco, a bordo del Ferrari 50, conseguía el mejor tiempo de la sesión clasificatoria, pero el vehículo era penalizado por incumplir el reglamento técnico y la pole quedaba en manos del Porsche Penske número 5. La carrera iniciaba y el Penske número 5 se colocaba primero, seguido por el Cadillac 2 y el Porsche Proton 99. Por detrás, justo en la subida de Eau Rouge, el Ferrari 51 superaba al Ferrari 83. 12 minutos más tarde, el Porsche Proton adelantaba al Cadillac para colocarse en la segunda posición. Más adelante, el Ferrari 50, el J12 y el Ferrari 83 también superaban al vehículo de Cadillac. Cerca de cumplir una hora, el Penske 5 perdía la posición con el Porsche Proton cuando era estorbado por un vehículo de la categoría menor. Más tarde, el Penske 6 se pasaba para evitar una colisión con su compañero y curvas más adelante perdía la posición con el Ferrari 51. 40 minutos más tarde se producía el toque del BMW 12 al Porsche J38, quien terminaba impactando con el BMW de la categoría menor. Esta situación provocaba el abandono del equipo BMW tripulado por Valentino Rossi. Una hora más tarde la carrera se relanzaba y el Ferrari 50 superaba al Ferrari 83. Además se disponía a superar al Penske 6, pero no lo conseguía. Por detrás, el Lamborghini 63 intentaba superar al BMW número 15, pero no lo lograba, y además perdía la posición con el Peugeot 93. Llegando a mitad de carrera, el Penske 5 cometía un error en el último sector e impactaba con las barreras del circuito. 20 minutos más tarde, el Ferrari 51 superaba al Proton 99 para colocarse como líder de la competencia. Cerca de cumplir 4 horas, el Ferrari 50 se disponía a adelantar al Proton 99, pero se encontraban con vehículos de la categoría inferior en el último sector del circuito. De todas formas, el Ferrari 50 lograba superar al Proton 99 una vuelta más tarde. Por detrás, quien subía el ritmo era el Cadillac número 2, pero un intento por superar al Proton 99 terminaba impactando con un coche de la categoría menor, provocando un fuerte accidente y la aparición de la bandera roja. Al momento del incidente solo faltaba 1 hora y 47 minutos para finalizar la competencia. Luego de las reparaciones de la zona de impacto, solo faltaban 14 minutos. En este momento es cuando Dirección de Carrera decide agregar todo el tiempo perdido durante las reparaciones, y de esta forma la carrera se relanzaba con 1 hora y 44 minutos hasta la caída de bandera cuadros. Debido a una mala estrategia del equipo Ferrari, el vehículo número 51, quien marchaba primero, ingresaba a boxes durante un periodo erróneo y perdía
perdía una vuelta con el pelotón. Con la carrera ya lanzada y a 1 hora 28 del final, algunos pilotos paraban en boxe y otros se arriesgaban a estirar su parada. Más adelante, el Porsche Proton 99 intentaba superar al Alpine 35, pero este se defendía arrinconándolo contra el muro. De todas formas, el Proton 99 superaba al coche francés en la subida de Eau Rouge. Caía la bandera cuadros y el Porsche número 12 del equipo J, tripulado por Callum Ilott y Will Stevens, era el ganador de las 6 horas de Spa-Francorchamps. En la segunda posición finalizaba el Porsche número 6 del equipo Penske y en el tercer puesto finalizaba el Ferrari número 50 del equipo Ferrari oficial. Las siguientes rondas serán las 24 horas de Le Mans del 12 al 16 de junio. El turismo carretera celebró la quinta fecha en Termas de Rio Hondo. El sábado fue Diego Ciantini quien marcaba el mejor tiempo de la sesión clasificatoria. En las series del domingo los ganadores fueron Diego Ciantini, Gastón Mazacane y Valentina Guille. Por ganar la serie más rápida, Ciantini largaba en la carrera final desde la pole, acompañado por Valentina Guille en la primera fila. La carrera iniciaba y Ciantini tomaba la punta seguido por Aguille y Mazacane. Justo detrás, Mariano Werner superaba a Marcelo Agrelo y a Facundo Arduzo por el exterior de la curva 2. Más adelante, Julián Santero superaba a Mazacane, pero el Rayo recuperaba la posición en la siguiente curva, y justo detrás Facundo Chapur superaba a Juan Pablo de Benedictis. De todas formas, Santero superaba a Mazacane en el último sector. Por detrás, Mariano Werner hacía lo mismo con Juan Pablo de Benedictis. En la vuelta 2, Andrés Jaco superaba a Nicolás Trocet. Además, Kaito Rizati se sumaba al grupo de los autos de nueva generación. 6 vueltas más tarde, Tobías Martínez adelantaba a José Manuel Urcera, y justo detrás, Juan Tomás Catalán Magni perdía la posición con Kaito Rizati. En la vuelta 11, Werner superaba a Julián Santero en la curva 3 y con toque incluido para colocarse tercero. Tarde, Nicky Trocet superaba a Santiago Álvarez y una vuelta más tarde se producía el abandono de Mariano Werner por problemas mecánicos. A 10 vueltas para el final, Marcos Landa intentaba superar a Lambiris por el exterior, pero se iba largo y el uruguayo recuperaba la posición. En la cabeza de carrera se producía el abandono por fallo mecánico de Diego Ciantini cuando marchaba primero, dejando el liderato de la competencia en manos de Valentina Guille. Más tarde, Marcos Landa intentaba nuevamente superar a Lambiris por el exterior, pero en esta ocasión lo conseguía y el uruguayo caía a la séptima posición. A pocas vueltas para el final se producía el abandono de Federico Irribarne, lo que provocaba la aparición del auto de seguridad. En el relanzamiento, Aguille mantuvo la primera posición seguido por Julián Santero y Gastón Mazacane. Por detrás, Facundo Arduzo superaba de Benedetti y fue Nicky Trocet quien aprovechó la situación para adelantar a ambos. A falta de 5 vueltas, Jaco, Ferrante y Gini salían en paralelo a la segunda recta, pero fue Truco con sus 2 Challenger quien superó a los 3 Toyota en una sola maniobra, dejándonos la mejor imagen de la carrera. La pelea de los Toyota fue tan ajustada que desafortunadamente terminó en incidente, donde el más afectado fue Gastón Ferrante quien abandonaba la competencia. Caía la bandera cuadros y Valentina Guille era el ganador de la quinta fecha del turismo carretera. En la segunda posición finalizaba Julián Santero y en el tercer puesto Gastón Mazacane. La próxima fecha será en Concepción del Uruguay del 24 al 26 de mayo. El turismo nacional celebró también la quinta fecha en Termas de Rio Hondo, formando parte de la fecha doble junto al TC. El viernes fue Facundo Chapur quien marcaba el mejor tiempo de la clasificación. El sábado los ganadores de la serie fueron Facundo Chapur, Carlos Javier Merlo y Jonathan Castellano. La carrera iniciaba y Merlo intentaba sorprender a Chapur, pero el piloto de Ford mantenía la primera colocación. Una vuelta más tarde, Jan Antuni superaba a Jaco, quien más adelante era superado por Gastón Llanza. 2 giros más tarde, Jorge Baggio intentaba superar a Llanza en la curva 2, pero ambos mantuvieron un paralelo hasta la siguiente recta, haciendo un ingreso muy lento, y fue Andy Jaco quien aprovechó para superar a ambos. La mala noticia la protagonizaba el líder Facundo Chapur, quien sufría la rotura de su caja de cambio a 8 vueltas del final. Debido a esta situación, el liderato quedaba en manos de Carlos Javier Merlo, seguido por Leonel Pernía y Fabián Gianantuoni. En la última vuelta y en el último sector, Fabián Gianantuoni superaba a Leonel Pernía por el segundo puesto. Caía la bandera cuadros y Carlos Javier Merlo era el ganador de la quinta fecha del turismo nacional. En la segunda posición finalizaba Fabián Gianantuoni y en el tercer puesto Leonel Pernía, pero más tarde Merlo era excluido por infringir el reglamento técnico y Fabián Gianantuoni pasaba a ser el ganador de la competencia. La próxima fecha será del 31 de mayo al 2 de junio. El rally argentino celebró el rally de Villa Dolores. La acción comenzaba el día viernes y Nicolás Díaz fue el más rápido del shakedown. El sábado, Nicolás Díaz ganaba la etapa 1 superando a Federico Villagra por 1,5 segundos. La segunda etapa tuvo que ser interrumpida debido al fuerte accidente de Gastón Pastén,
quien se vio obligado a abandonar la competencia por las lesiones que había sufrido su navegante Matías Ramos. La etapa 3 transcurrió con normalidad y nuevamente Nicolás Díaz era el vencedor, ampliando su ventaja con Villagra. En el bucle vespertino, el binomio del PS Sport encadenó victorias en la etapa 4, 5 y 6 para finalizar el primer día en lo más alto. Por su parte, Federico Villagra se mantuvo segundo, seguido por Luis Arceluz, quien completaba el podio. El día domingo los pilotos se enfrentaban a tramos más veloces que les exigieron más prolijidad. El ganador de la etapa número 7 fue Federico Villagra, quien les recortaba 8 segundos a Nicolás Díaz, quien respondía ganando la etapa especial número 8. Por su parte, Villagra sellaba el bucle matutino venciendo a Díaz en la etapa 9. En las últimas 3 etapas del día tuvimos a 3 ganadores diferentes, con Díaz ganando la etapa 10, Villagra la 11 y Federico Cadamuro venciendo en la Power Stage. De esta forma, Nicolás Díaz era el vencedor del rally de Villa Dolores. En la segunda posición finalizaba Federico Villagra y en el tercer puesto Rodrigo Ceballos, quien se vio premiado por su consistencia. Cabe destacar el gran resultado del piloto riojano Nicolás de la Vega, quien conseguía el triunfo en la categoría RC Maxi Rally. El próximo rally será el Rally de Misiones del 7 al 9 de junio. El MX argentino celebró su segunda fecha en Trenquelauquen. En la primera manga era Joaquín Poli quien tomaba la delantera, seguido por Fermín Sissimaya y Rodrigo Landa. Vueltas más tarde, Rodrigo Landa superaba a Fermín Sissimaya por el segundo puesto. En la vuelta 8, Landa intentaba subir el ritmo para alcanzar a Poli, quien seguía en la punta. Más adelante, Marcos Antesana superaba a Nicolás Rolando por la cuarta posición. Hacia el final, Antesana subía el ritmo y superaba a Sissimaya, quien perdía la posición con Nicolás Rolando. Caía la bandera cuadros y Joaquín Poli era el ganador de la primera manga. En la segunda manga, nuevamente Joaquín Poli tomaba la punta, seguido por Rodrigo Landa y Lautaro Toro. Vuelta después, Marcos Antesana superaba a Lautaro Toro por la tercera posición. Más adelante, Toro, quien marchaba cuarto, cometió un error y caía hasta el noveno puesto. Llegando a la mitad de carrera, Poli lideraba cómodamente, seguido por Rodrigo Landa y Marcos Antesana. Hacia el final de la carrera, Poli se encontraba con un grupo de rezagados y Rodrigo Landa aprovechaba para acercarse. Caía la bandera cuadros y Joaquín Poli era el ganador de la manga número 2. En cuanto a la clasificación general de la fecha, el ganador fue Joaquín Poli. En la segunda posición finalizó Rodrigo Landa y en el tercer puesto Marcos Antesana. La próxima fecha será en Río Negro del 8 al 9 de junio. Y hasta aquí llegamos con el resumen de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta, escribirnos un comentario y compartir el video con tus amigos. Si aún no lo estás, te invito a que te suscribas al canal para seguir apoyando nuestro contenido. Por mi parte eso fue todo, así que me despido y nos estaremos encontrando en un próximo resumen.